Hola mis amigos, ¿cómo estamos? Hoy voy a hablar un poquito alto porque dicen que no me oyen. Hoy vengo a hablar, no tengo ni idea cómo voy a resumir esto hoy. Supuestamente no. Hoy cumpliría año una persona que fue la causante probablemente que todos los que tengamos 60 años o menos hayamos tenido que pasar tanto trabajo para cumplir o celebrar los cumpleaños nuestros. Y sí, yo vengo a hablar de Fidel Castro Ruz, un individuo tan controversial, pero si en una cosa sí podemos estar de acuerdo y no hay contradicción ninguna, el dictador más grande que ha habido en la América Latina y el que por mayor tiempo estuvo. Pero yo quiero hablar, esa parte política la conocemos todos, pero yo quiero hablar del perfil psicológico de Fidel Castro. Sí. Fidel Castro es un individuo que nos los han vendido, la revolución, y él mismo se vendió, y todavía lo venden, como un gran orador, como un analista político, como un hombre muy carismático, etcétera, etcétera, el gran líder revolucionario, un hombre que quería a los pobres y toda esa gran mentira que se ha creado alrededor del personaje de Fidel Castro. Pero todos los seres humanos, y ustedes saben que yo me encanta hablar de las emociones, todos los seres humanos tenemos un perfil psicológico. Y yo voy a empezar haciendo este cuento que es muy elemental y muy práctico, como a mí me gustan las cosas. Yo tenía una prima que ya murió porque era prima de mi padre, que cuando yo llegué aquí, ya ella estaba aquí hacía algunos años, era maestra y una mujer muy simpática. Y yo me acuerdo que un día hablando con ella, yo le dije, prima, ¿cómo tú te fuiste tan pronto de Cuba? ¿Cuál fue la razón que hizo que otras personas se quedaran creyendo en Fidel Castro y que tú tan rápido te diste cuenta que el individuo estaba loco? Y ella me dijo, eso fue muy fácil, mira, yo estaba en la sala de mi casa y yo puse el televisor y él empezó a hablar. Y empezó a dar uno de esos discursos interminables que él daba. Y 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Y cuando iba por la hora número cuarta, yo me viré y le dije a mi marido, oye, Luis, haz la maleta que nos vamos, porque este hombre está loco. Y cuando mi prima me dijo eso, yo dije, ¿cuánto sentido común? Una persona que esté hablando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, tiene que estar loco, tiene que ser una persona extremadamente compulsiva y obsesiva. De hecho, hay una anécdota que en un discurso que él dio en un congreso del partido, Raúl, cuando le faltaban 20 minutos para las 7 horas, le dijo, oye, te faltan 20 minutos para 7 horas, pensando que podría cansarse. Y él dijo, no, si yo estoy encantado de la vida. Y siguió y terminó las 7 horas. De hecho, rompió récord Guinness porque ha sido el segundo orador con el discurso más largo de 4 horas, 20 minutos, creo que fue, en las Naciones Unidas, en la Asamblea de la ONU. Entonces, elemental. No hay que buscar nada más. Cuando tú ves un individuo que está 7 horas hablando sin parar, tú tienes que decir, no está bien, es obsesivo. Pero si queremos un poquitico más, hay nada más que ver que cuando él pudo, él hizo al jefe de las Fuerzas Armadas que controla un país. Los militares controlan con el terror a un país, a su hermano. ¿Qué mayor acto de ser dominante, nepotista, cuando tú eres capaz de decir, bueno, nosotros vinimos 80 o 90 hombres en una excursión, en una expedición para liberar a nuestro país, se nos sumaron un montón de gente, hemos tenido hombres muy valientes, comandantes de la Sierra Maestra, y yo escojo después de mí a mi hermano.
Es decir, esa es otra de las cosas que habla del carácter egocéntrico de Fidel Castro y de no tener temor o pena a que le vieran ese aspecto de su naturaleza. Pero además, un individuo que dijo, aquí se siembra café porque yo digo que se va a dar, o la olla rosera, o la vaca tal va a dar mucha leche, o el puerquito con la puerquita, te das cuenta que sabía de todo y tú dices, no puede haber estado bien, o eso nos habla de su perfil psicológico. En el año 61, la CIA, efectivamente la CIA, hizo un estudio que podremos imaginar, a algunos les gustará la CIA o no, pero nadie podrá decir que la CIA no ha sido una organización efectiva, que ha contado con un montón de especialistas. Hicieron un estudio, un perfil psicológico sobre Fidel Castro, y entre las cosas que encontraron es que era un narcisista, un neurótico, que era inestable, que tenía pánico a perder el poder, que creía que la pasividad podía ser la primera causa de perder el poder. Pero si no le creemos a la CIA, podemos pensar, por ejemplo, en la doctora Hilda Molina, que era una neurocirujana en Cuba, y ustedes tienen que haber oído de ella, que le costó muchísimo trabajo salir de Cuba porque la castigaron, y ella habla, está en YouTube, y es una mujer que hay que oírla, porque verdad, muy inteligente y muy sensata, muy precisa. Y ella decía que ella se reunió horas y horas, altas horas de la noche, con Fidel Castro porque la llamaba, él no dormía de noche, y la llamaba para hablar con ella, y nada, todo el mundo a sus pies cuando el comandante quería hablar. Y en lo que ella se entrevistaba con él, ella hizo un perfil psicológico y dice que era un hombre extremadamente egoísta, lleno del deseo de poder, un hombre que era completamente inestable, maquiavélico en su pensamiento, que era impulsivo, y eso coincide con lo que dijeron mucha de la gente que llegó con él a la revolución, los que estuvieron con él en el movimiento estudiantil, decían que le daban rabietas, que se ponía bravo por cualquier cosa. Hay un evento que él se encuentra, y eso lo dice su hermana Juanita Castro, que fue de las primeras a las que él repudió, y la primera que tuvo que romper con Cuba, su propia hermana, que hace los cuentos de cómo ella y su madre se pasaron esos últimos años tratando de ayudar a otras madres que Fidel le había metido a sus hijos presos, que lo querían fusilar, y las listas que ellas tenían tratando de ayudar a madres que venían a tocarle la puerta, a decirle, intercede con tu hijo o con tu hermano para que no fusilen al mío. Y ella decía que él siempre fue muy violento, y que hay un evento que él va a casa de Rafael Díaz Balar, que era su cuñado, el hermano de su primera esposa, Mirta Díaz Balar, la madre de su primer hijo, el que se suicidó en Cuba no hace tanto, y que Rafael Díaz Balar, que era batistiano, le dijo algo, y Fidel se molestó tanto que cogió una lámpara y la rompió. Pero si ustedes no quieren creerle a Díaz Balar, si no quieren creerles a Hilda Molina, si no quieren creer en el reporte de la CIA, es muy fácil. Yo voy a poner en este video abajo el link de un video que circula en las redes hace muchos años, de una visita que Fidel Castro hizo a los Estados Unidos, a Nueva York, y él viene con toda su camarilla, eso se ve en el video. Yo tengo un recorte, pero no lo quiero poner para que YouTube no me vaya a censurar bueno, la palabra no es censurar, a controlar el video por cuestiones de derechos de autor y demás y demás. Bueno, el caso es que en ese video se ve que Fidel está llegando en el avión a Nueva York, y como es lógico, aduana sube Custom y le piden que llenen una forma que todos los que han viajado alguna vez en este país saben que hay que llenar una forma de entrada. Y cuando le piden llenar esta forma, que se ve a Alarcón, uno de los seres más despreciables para mí de la Revolución Cubana, es Ricardo Alarcón de Quesada, y Fidel, que está en ese momento pavoneándose narcisistamente, él es el centro de la atención de esa delegación, y observe muy bien el video como se nota, él es el centro. Están todos los secuaces corriendo, haciendo todos los trámites, y él
se molesta porque pregunta qué está pasando, le dice hay que llenar una forma y para él ya es un ataque de los americanos. Se sienta y dice claramente la palabra cojines, lo dice abiertamente y le dice al periodista que estaba muy molesto, y es uno de los recortes visuales más interesantes y apreciados que podemos tener los cubanos si queremos ver el carácter real de un hombre con un alma narcisista, violenta, dictatorial. Está en ese video, no se lo pierdan, que yo lo voy a poner. Y así se sabe perfectamente el odio que le tenía a los homosexuales, que destituía a todo el que le llevaba la contraria. Ha sido un hombre extremadamente, fue un hombre poderoso que implantó lo que él decía y nada más. No por gusto, el grupo aquel musical Monte y Espuma le sacó aquella canción, este hombre está loco, se volvió loco. Bueno, ustedes saben que yo no canto. El caso es que si queremos ver cómo llega Fidel Castro a tener este carácter, por supuesto, estamos especulando. Yo no soy psicóloga y a pesar de que muchos psicólogos le han hecho este perfil, es muy evidente cuando uno busca al Fidel Castro niño, y eso lo habla su hermana Juanita en otro video que hay por ahí. Y hay tanto que decir, caballeros, que yo me quiero apurar porque es que hay muchas cosas que decir. Pero Juanita cuenta, él es el tercer hermano de 7 hijos que tiene su padre Ángel Castro. Ángel Castro, el padre de Fidel Castro, es un gallego que llega a Cuba porque otro gallego que no quiso ir a la guerra de España con Cuba, pues le pagó a Ángel Castro para que llegara a Cuba y él llegó. Pero él después decide, él hace dinero en Cuba y decide quedarse en Cuba porque le había ido bien. Y compra unos terrenos, se busca un socio que se llama Fidel, por lo cual Fidel lleva este nombre, precisamente en unas tierras de una compañía norteamericana. Y le fue muy bien. Tenía el correo del pueblo, era de él, el pueblo de Virán, tenía tienda, tenía almacenes, tenía tierras, tenía un ingenio. Bueno, el hombre hizo muchísimo dinero. El hombre también es recordado como un hombre violento, autoritario, pero sobre todo que abusaba muchísimo de sus empleados. Tenía muchos empleados haitianos, tantos haitianos que llegaron a Cuba a trabajar en la industria del azúcar. Y ese es el padre de Fidel Castro, que era un hombre que estaba casado con una señora que se llamaba María Luisa Argota o Astorga Argota, con la que ya tenía hijos, pero conoce a la madre de Fidel Castro, Lina Ruz, que era una muchachita de 15 o 16 años de Pinar del Río, y empezó una relación extramatrimonial con ella, que el señor era mucho mayor y esta niña era menor de edad, pero bueno, aquí le llamarían un pederasta, y él empieza una relación con Lina y empieza a tener hijos con Lina. Fidel es el tercero. ¿Y qué pasa? La esposa oficial de este señor se entera, le presenta el divorcio, y él, para evitar que esta señora, darle a esta señora el dinero que le tocaba en el divorcio, etcétera, etcétera, pone todos sus bienes y su dinero a nombre de su socio, que es Fidel, y empieza a ocultar a estos hijos bastardos. Hoy por hoy tener un hijo del matrimonio, señores, no es nada, pero remóntense a esta época para que se dé cuenta que era terrible. En aquella época, por la moral de la época, era tremenda, sobre todo para los hijos. Cuando decían tú eres un bastardo, esa era una de las ofensas más grandes que se le podía decir a alguien. Y oigan esta parte curiosa de la vida de Fidel Castro. Cuando Fidel Castro tiene 4 años, como su padre está tratando de esconder a estos hijos ilegítimos, pues le da a Fidel por 2 años al que era el cónsul de Haití en Cuba, un señor que se llamaba Hipólito. Lo tengo por aquí, Hipólito, a ver si lo encuentro. Bueno, no lo voy a encontrar. Creo que era Hipólito Jaibert o Givert, que era el cónsul de Haití en Cuba. Y él vive 2 años con este cónsul. De hecho, Fidel se llama Fidel Hipólito, por el socio de su padre y por este cónsul que lo cuida 2 años hasta que se resuelve el asunto, a ver si se resolvía el asunto del divorcio. Luego, cuando Fidel tiene unos 6 años,
A él lo internan en un colegio, en el Colegio La Salle, internado. Lo bautizan a los 8 años, que es cuando le ponen Fidel Hipólito. Y estuvo internado toda su vida fuera del seno familiar, el padre tratando de esconder todo esto. De hecho, se burlaban de él en la escuela porque le decían bastardo, le decían judío porque no estaba bautizado, etcétera, etcétera. Después él se va al colegio de Belén, que era de los jesuitas, y ya empieza la historia de Fidel siendo un niño que ya se dan cuenta que trae una personalidad complicada por esta dualidad familiar que vivió. Creo que el padre lo reconoce a los 17 años, es cuando el padre llega a reconocerlo. Nunca le faltó el apoyo económico del padre, pero lo llega a reconocer a los 17 años, cuando ya un joven ha pasado por toda esta burla y demás. Y yo creo que ahí empieza el carácter dual e inestable de Fidel Castro. No lo digo yo, lo dicen muchos historiadores que ustedes van a encontrar en las redes. El caso es que empieza la época de la universidad, cuando él está estudiando Derecho, y todo el que estudió con él en la universidad siempre, mucha gente, cuando el río suena es porque piedras trae, siempre dijo que tenía la fama de ser violento, rabioso, gatillo alegre, tenía reputación de gángster. De hecho, también dicen que no se bañaba con frecuencia, dicen que iba a comer con un grupo de estudiantes de la universidad, se sentaban, comía y luego se paraba, se iba y no pagaba, algo que hay que creer porque su propia hermana Juanita Castro dice que ella no lo recuerda trabajando nada más que una sola vez en el bufete de abogados, y eso duró nada, que de hecho cuando él se casa en su primer matrimonio con Mirta Díaz Balar, su padre Ángel Castro era el que lo mantenía, a él y a toda la familia. Es decir, a él, a Mirta y al hijo. Así que yo tengo que creer esas historias que se dicen de Fidel Castro. Y bueno, llega sus años de estudiante y demás. Pero hay un factor que no se habla mucho de Fidel Castro, y es su participación con solo 22 años, en el año 48, en lo que se llamó el Bogotazo. El Bogotazo es una especie de rebelión estudiantil que se da en el año 48 en Colombia, en Bogotá, la capital de Colombia. Y Fidel fue uno de los organizadores y viajó a Colombia. Pero lo más interesante de esto no es que un joven de 22 años sea aventurero, y creo que por eso a lo mejor le caía también el Che Guevara, y vaya a Colombia, pagado por los estudiantes o por el padre, porque ya sabemos que él no trabajó, cosa que es curiosa, como repite un poco la historia de Marx, un niño que aventurero y que todo el mundo le pagó todo. Bueno, el caso es que llega a Colombia, y él mismo, en ciertas historias que Fidel Castro escribió, dijo, y oigan aquí, que había sido una rebelión anarquista muy indisciplinada. De hecho, él cuenta cómo él entra a un lugar de la policía donde habían armas, buscando un arma para salir a la calle. El hombre que después dirige el movimiento, es decir, del movimiento 26 de julio, movimiento terrorista. Y él, lo único que quedaba eran gases lacrimógenos ahí en Bogotá, y él los coge para salir y sumarse a la turba. Y alguien en la puerta le dice, no, mira, coge un fusil. Y él sale en Colombia a dar tiro. Terrorista, en el año 48 con 22 años. Regresa a Cuba, y este es otro factor importante, ya con su alma de terrorista, como digo yo, y dice, esto fue muy desorganizado. Le pareció tan desorganizado que tuvo muchos años después la participación que ustedes saben que ha tenido en la FARC de Colombia, en todos estos movimientos mercenarios y revolucionarios, las guerrillas de América Latina. De hecho, se dice que la semilla de todo el desorden terrible que ha vivido Colombia con esta guerrilla empezó en Cuba, con 6 jóvenes que se fueron a Cuba con una beca otorgada por el gobierno de Fidel Castro, y ahí empiezan, y cuando regresan a Colombia convocan a otros 18 y empiezan el famoso Ejército Liberación Nacional de Colombia, que después viene la FARC, que se entrenaron en Cuba, pero bueno, no es el tema de hoy. El caso es que de ahí es donde él dice, un momento, esto ha sido desordenado en Colombia, esto hay que organizarlo, y lo hizo.
Pero cuando él regresa, y aquí viene el gran mentiroso, el mentiroso patológico que es Fidel Castro, siguiendo con su perfil psicológico, él llega a Cuba en el año 48, justo después del Bogotazo. Él se encuentra con un señor que se llama Fabio Grovart, y no se olviden de este nombre. Fabio Grovart es un polaco que llega a Cuba en el año 22, enviado por la Internacional Comunista. Ya empiezan los comunistas. Acuérdense que la Unión Soviética está desde el 1917, y ya en el año 22, enviado por la Internacional Comunista, lleva Fabio Grovart a Cuba y funda el Partido Comunista Cubano, que no es el primer comunista. En los años 1800 finales hay un tal Pablo Lafargue, que es el primer comunista que se supone que hay en Cuba. Pero este Fabio es el que organiza el Partido Comunista Cubano con media, etcétera, etcétera, y se queda en Cuba. Y en el año 48 se reúne con Fidel Castro. Entonces, ¿por qué yo digo mentiroso? Porque ya en el año 48 Fidel Castro es captado por la Internacional Comunista en Cuba. Sin embargo, él llega, hace la revolución, entra y gana, como él dijo, diciendo que la revolución era más verde que las palmas, cuando ya él sabía que él era comunista, que él tenía ideas comunistas. Y eso lo dicen todos los biógrafos, lo dice toda la gente que lo conoció, lo dicen los que eran sus amigos, la gente que después se escribió, lo dice su hermana Juanita, y engañó al pueblo de Cuba miserablemente. Ese era Fidel Castro. De hecho, yo quiero leerme, porque me he leído fragmentos nada más, de uno de los biógrafos de Fidel Castro más recomendado, que se llama Sergei Raffi, que es francés, que escribió un libro que se llama Fidel el Desleal. Conclusión, señores, que yo aquí podría seguir hablando de la actitud camaleónica y narcisista y neurótica de Fidel Castro, que han coincidido tanta gente en decir esto. Hoy, en el día de su cumpleaños, hablar de los grandes discursos que hizo, por favor, de que partió de hablar de un discurso de 7 horas, muy elevado y elitista y liberador, a terminar en la televisión cubana hablando de ollas arroceras. Un hombre definitivamente inestable, con unas ganas de poder tremendas, pero que nos engañó miserablemente, y no se dio, esa primera Cuba no se dio cuenta, y nada más que había que oír cuando dijo con la revolución todo. Oigan bien, sin la revolución nada. Es que él lo dijo, se lo dijo al pueblo de Cuba. Pero quiero terminar diciendo que hoy yo no celebro su vida, su nacimiento, celebro su muerte, el hecho de que ya no está, que lamentablemente, y lo tengo que decir así, yo no guardo odio por nadie, pero a mí cuando Fidel Castro se murió en su cama, en su lecho de muerte, me dio una sensación como de cuando te quedas con ese deseo de que hubiese sido de otra manera. Pero me alegra que haya, me da pena decir me alegra, pero sí, me alegré que haya sido una muerte donde ya no había eso que él le dio tanta importancia, que era su intelecto, su razonamiento. Se había escapado de él hacía años, y se murió sin la voz que nos castigó por tanto tiempo. Esa fue la única cosa gratificante. Yo recuerdo el día que murió, yo lloré muchísimo. Y yo dije, ¿por qué estoy llorando? Yo estoy llorando, y lo pensé así. La primera persona que me vino a la mente fue Celia Cruz. Me acuerdo cuando la base naval de Guantánamo, los balseros, Celia fue a cantarle a los balseros y se agachó al piso. El video también está por ahí, y recoge un poquito de tierra del lado de allá de la cerca de la base, tierra que trajo con ella porque nunca más pudo volver a su tierra. Una mujer que tanto la representó, que tanto cantó, que tan famosa hizo a Cuba con su palabra mágica azúcar, y que gracias a este señor que murió,
Celia no pudo regresar ni ver a Cuba libre, y con Celia tanta gente. Y ese es el único saborcito amargo que me queda. Pero nada, hoy celebro, comandante, que no estés aquí entre nosotros y que el pueblo de Cuba eventualmente te va a superar y va a saber sobre todas las cosas, por tanta gente que estamos diciendo, que estamos hablando, por tantos cubanos, que tú no eras lo que nos dijiste. Bueno, señores, si esto de hoy, la tontería del cumpleaños de este señor de hoy, les ha parecido interesante, suscríbanse a la peña, que vamos siendo más y más y más. Compartan, denle like, vuélvanse loco y denle a la campanita, compartan. Un beso, los quiero.